Bienvenidos a otro encuentro de Haciendo Sala, el proyecto que reúne a grandes profesionales del doblaje. Hoy tenemos el placer de estar con un invitado de lujo, más de uno lo va a reconocer porque es un gran partícipe de las series de Disney Channel, más que nada. Es la voz de ni más ni menos que de Dipper en Gravity Falls y también de Ross Lynch en la serie Austin y Ali. Así es, estamos con Alejandro. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Muchas gracias por sumarte a este proyecto que nosotros nos consideramos solamente estudiantes, así que para que vos nos atiendas el teléfono de cierta forma, la verdad que es imponente. Es verdad lo del teléfono, porque estoy de hecho desde el teléfono, así que es un poco una versión moderna de atender el teléfono, pero nada, siempre es un placer, todos pasamos alguna vez por el lugar de estudiantes, y bueno, que más de $1000 no les podía cobrar, chicos, o sea, es así, yo Hicimos mientras vaquita, eso esté, y claro, bueno. Claro, no fue nada para nosotros. nada, un placer enorme. Bueno, nos gustaría que Bueno, nos cuentes más o menos cómo Ujú. es que empezaste vos en el doblaje, porque muchas personas tal vez no saben qué es esta profesión, de qué se trata, pero vos en sí, ¿cómo empezaste? Yo empecé porque de chiquito yo tengo ahora 34 y yo cuando tenía, no sé, 10 más o menos, 11, pleno auge de las grandes series de anime como Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, si escuchan una nena llorando es mi hija que está acá. Hoy tengo gente trabajando en una obra al lado, mi hija llorando, por ahí pasa un colectivo, estamos así con los sonidos urbanos. Este, y yo en aquel momento de auge de esas series, un día reconocí una de las voces en otra cosa y dije, pero ¿cómo puede ser que tenga la misma voz, pero otro personaje? Como que no me entraba en la cabeza. Y ahí investigué más o menos en la internet precaria de aquel momento y ahí me enteré lo que era el doblaje. Me dije, bueno, hay gente que le pone la voz, no es que el dibujito te habla. Y yo, bueno, ya a esa edad más o menos participaba de algunas obras de teatro en el colegio, me gustaba cantar, era el payaso del curso, así que medio que ya venía por ahí la línea histriónica y todavía no lo sabía, pero algo con eso quería hacer seguramente de grande. Y yo también dibujo, y me gusta mucho el tema de la edición de imagen y video, y cuestión que cuando terminé el secundario me puse a estudiar diseño de imagen y sonido en la UBA, Sí. pero no me gustó. Entonces me fui a dar de baja, y el día que me fui a dar de baja, vi un póster del Instituto Éter, donde decía curso de doblaje, y ahí me acordé. Yo estaba haciendo algo de comedia musical amateur, cositas muy, muy así chiquitas de teatro, y me acordé de eso, y bueno, como ya no iba a estar estudiando, le pregunté a mis viejos si me bancaban el curso, por suerte se coparon, y ahí hice el curso. Fueron 4 meses con Dorita Guzmán, una gran actriz de doblaje, que trabajó en grandes películas como Las Tortugas Ninja 2, por ejemplo, acá en el doblaje de Argentina. Y además lo que me pasó a mí, lo que les pasa a mucha gente, que enterarse de que el doblaje no es solamente de México o de Venezuela, sino que en Argentina se hace activamente y de repente, bueno, ya después, en el último encuentro de ese curso, vino un director de doblaje a dar una charla y yo después le pregunté si podía ir a ver cómo grababan los actores y actrices profesionales y empecé a visitar los estudios Media Pro y eran otras épocas. La realidad es que había muy pocos actores y actrices todavía, muchos venían del palo de la locución, con lo cual había gente con muy buena educación vocal, pero no tanto tal vez soltura actoral, ¿no? Éramos muy pocos los que a lo mejor veníamos de otro palo, y yo además tenía tiernísimos 19 años y no había actores tan jóvenes, entonces yo creo que por eso también fue que me agarraron de las mechas y me dijeron, vení pibe, y me empezaron a foguear para poder arrancar. Al toque estuvo el casting en el año 2004, principios del 2005, vino el casting de la temporada de Power Rangers SPD y quedé para hacer al Power Ranger azul. Y, o sea que casi que arranqué con un plato fuerte, que bueno, después como todo, digo, se terminó Power Rangers y fueron después años de ir boyando de estudio a estudio, Claro, ¿y un ahora papel qué? acá. Sí, decime. Eh, No, Nada, no, bueno, y decía eso. como, ¿y ahora qué? Después de ese protagónico. Sí, perdón, que justo el delay, ¿viste? Esto de estar hablando a la distancia. Y nada, o sea, yo realmente de todas formas me acuerdo que no es que dije, ya está, con esto
ya me gané en todos los papeles, porque sabía que era una lucha, sabía que la actuación en general en teatro y todo es algo que hay que remar todos los días, y doblaje no es la excepción. Hoy podés ser el protagónico más protagónico de los protagónicos, y mañana grabás Hombre 4, Camarero 2, y está bien, así laburamos en doblaje, así es como se hace siempre. La carrera del ¿Recordás? artista. Totalmente. ¿Recordás, Alejandro, Claro. cómo fue esa primera entrada en un estudio para grabar un doblaje? Sí, a ver, mi memoria no es muy buena, con lo cual no me voy a acordar exactamente qué material fue. Yo de hecho no sé si sabía qué material era. Yo venía yendo hacía varias semanas solamente a ver, ¿no? Solamente a ver cómo grababan. Por aquellas épocas estaban grabando series como Dave el Bárbaro, unos animes que se llamaban Alexander, Arjuna, series muy, muy divertidas. Y yo veía grabar a un montón de gente y estaba así obnubilado. Y lo que era muy distinto en esa época era que había menos trabajo, entonces había algunos tiempos muertos entre grabación y grabación, donde a los que estábamos ahí tratando de aprender nos permitían entrar al estudio y nos dirigían. Los directores eh, nos hacían marcaciones y todo como si estuviéramos grabando profesionalmente, aunque no grabábamos en sí. Hasta que yo recuerdo específicamente una película de guerra, que no me voy a acordar el nombre, nunca supe cuál era, donde básicamente tenía que hacer wala, que es ambientes, gente de fondo, ¿no? El soldado que, cuerpo a tierra, o cuidado, esas cosas así. Claro. Así que, no sé, habré estado una hora tirando de esas frases, no sé cuántas habrán quedado, pero eso fue lo primero que yo recuerdo haber grabado, ya te digo, a principios del 2005, hace ya más de 15 años, increíble. Y bueno, esto de las entrevistas no es algo nuevo para vos, porque obviamente te estuvimos stalkeando en tu canal de YouTube y sabemos que hiciste entrevistas ni más ni menos que, por ejemplo, a Goku. El que hace la voz de Goku, que es Mario Castañeda. Sí, a mí siempre me gustó el tema de los medios, digamos, el hecho de poder conducir un programa o hacer entrevistas, me gusta, me divierte mucho la interacción con otra gente y escuchar lo que tienen para contar, y sobre todo yo el canal de YouTube lo empecé porque cuando buscabas algo sobre doblaje en internet, salían un montón de cosas de México y alguna que otra de Venezuela. De Argentina no había nada. Entonces yo dije, o sea, tenía la necesidad de visibilizar nuestro trabajo, y así fue que empecé con las entrevistas a colegas, sobre todo de acá de Argentina, y eso fue mutando, y bueno, con Mario es muy gracioso, porque él fue la voz que yo escuché cuando era chico y que yo identifiqué en otra cosa, y que por primera vez dije, pero ¿por qué la voz de Goku está en otro ser? Claro. ¿Qué está pasando? Y muchos años después, gracias a Dipper de Gravity Falls, fui invitado a una convención en Monterrey y coincidí con Mario y con René García, que hace la voz de Vegeta, entre 1.000 millones de personajes más. Y charlando yo les conté esta anécdota. Y fue gracioso porque yo en un momento le pido a Mario que me grabe un saludo para mi cuñadito, con la voz de Goku. Y acto seguido él me dice, bueno, y ahora yo te quiero pedir un saludo para mi hija con la voz de Dipper. Y yo, bueno, dale. Y después encima fuimos a comer algo y a tomar una cervecita, y era como, por momentos, viste, era como, qué No bueno lo aprender de creas, estos grandes sí. colegas, y por momentos era, estoy tomando la birra con Goku y Vegeta, ¿qué está pasando? Nada, muy, muy loco, la verdad muy loco, pero No lo creía, grandes referentes. claro. Totalmente increíble. Es como que a veces el mundo es tan chiquito que no te das cuenta de que de repente son colegas. Que decís, ¿qué pasó en el medio? Yo la Claro. verdad digo siempre lo mismo, en los medios en general, uno nunca sabe cuándo le va a llegar algo así que sea ultra conocido. La realidad es que mismo Mario, los que hicieron Dragon Ball, los que hicieron Los Simpsons, los que hicimos Gravity Falls, cuando estás grabando un material, vos no tenés ni idea si va a pegar, si no va a pegar, si a la gente le va a gustar o no. De hecho, cuando grabamos, me acuerdo, la primera película de High School Musical, todos estábamos como medio, esta cosa para Disney, con canciones, adolescentes, como nadie le dio la importancia que después terminó teniendo. Y por eso siempre hay que tratar de ser lo más profesional posible y hacer su laburo lo mejor posible, porque de verdad, nunca sabes si eso va a pegar, si eso se va a hacer viral, si eso te va a abrir otras puertas. Así que increíblemente fue de la mano de Gravity Falls sobre todo, porque tengo 1.000 colegas que son ultra talentosos y ultra geniales en lo que hacen, pero tal vez no tienen un trabajo así que haya explotado como
como Gravity Falls, que tuvimos esa fortuna y permanecen en las sombras, ¿no? Porque el actor de doblaje tiene mucho eso, tiene ese anonimato, esa invisibilidad tremenda que a veces hace que uno no logre pegar el salto a hacer otras cosas, ¿viste? A terminar actuando en tele o en teatro o haciendo radio. Entonces, bueno, también por ese lado vino lo del canal de YouTube, las entrevistas, como visibilizar este laburo. Hoy por hoy, Brian Pavón, que es un colega al que quiero mucho, se puso a hacer estos doblajes en latino de memes argentinos, ¿viste? Como de Sí. escenas de Ricardo Ford y cosas así. Y gracias a que se le ocurrió hacer eso, se volvió viral y ahora vos de repente prendés la radio y le están haciendo una entrevista y hablan sobre doblaje. O sea, es como que si no es por esas cositas, el doblaje sigue siendo algo súper anónimo y tiene su magia, pero al mismo tiempo necesitamos que se visibilice para que crezca, para que se pague mejor, para que las condiciones de trabajo sean mejores, y bueno, etcétera, etcétera. Y ahora es mucho más notorio, ¿no? Esta visibilización del doblaje, más que nada acá en Argentina, porque ya en México se vivía algo bastante grande con respecto a los fandoms, ¿no? Tal vez mucho del lado del anime o de las caricaturas más que nada. Pero acá en Argentina, el tema de los fandoms, ¿cómo lo vivís vos como actor de doblaje? Yo fui mucho tiempo parte de ese fandom. Cuando yo era adolescente era bastante otaku, me encantaba el anime, iba a convenciones, fantabaires, todo ese tipo de cosas extintas ya. Pero la realidad es que sí, siempre hay mucha más intensidad en el fandom de el anime, ¿no? Es como que creo que a cualquiera que le diga, che, no sé, vino la voz de Los Simpsons, le va a dar nostalgia y le va a pegar y le va a parecer genial, pero no sé si va a ir a una convención a conocer a la voz de Los Simpsons. Hablo del público en general. En cambio, ya lo que es más el público especializado, por decirlo de alguna manera, el público fanático, nos encanta, y a mí también, me incluyo, digo, me encanta de repente conocer al actor que interpretó la voz y conocer la historia. A mí me gusta mucho más conocer el trasfondo, ¿no? De cómo grababan en aquella época, si grababan todos juntos, si no grababan juntos. Y México lo que tiene, primero que nada, es que está muy cerca de Estados Unidos, por lo cual ya ellos tienen una cultura de consumo mucho más arraigada e inclusive te diría por un tema, creo que cultural, ellos son de ir a convenciones y pagar una entrada y pagar por un saludo y comprarse una remera y una taza, y como que lo pueden hacer y lo hacen, siendo que acá es muy difícil. Acá medio que ya si pagaste la entrada a un evento, después te queda plata para comprarte un parche para la mochila y nada más. 2 pins y dejar de contar. Eh, Está muy complicado eso acá, entonces ni hablar que para traer actores de doblaje de México, por ejemplo, acá es mucho más caro. Allá están en su país, con lo cual pagarles un pasaje para una ciudad y eso, el costo es mucho menor. Entonces yo creo que por eso también digo, en México son estrellas los actores de doblaje. Muchos de ellos aparte también son actores de pantalla chica, o algunos han hecho cine también, hacen mucho teatro. Son en general la mayor diferencia que tenemos con México, es que los actores de doblaje allá son actores formados, con experiencia en otros rubros. Acá es difícil que encuentre gente que además de doblaje haga teatro o que haga tele. Somos pocos los que alguna vez pudimos subirnos a un escenario y actuar para mucha gente, en distintos rubros, digo, puede ser infantil, puede ser teatro off, o calle Corrientes, que hay algunos también. Es más complejo, pero en México creo que por eso son más visibles los actores de doblaje a lo mejor que acá, y el fandom en eso es todo, porque el fandom es el que puede llegar a luchar porque te inviten a un evento. Muchas veces los organizadores de eventos hacen, viste, como un sondeo y bueno, Sí. ¿qué voz le gustaría tener acá? Y los fans es como, aquel. Y además los fans ni saben si están pidiendo gente de Argentina, de Venezuela o de dónde. Y a mí 1000 veces me ha pasado que me escuchan hablar y me dicen, pero pensé que eras mexicano, sos argentino, como que no. O sea, estamos tan acostumbrados a que el doblaje en neutro, bueno, sale de México, que cuando hay doblajes buenos de otros países, uno inmediatamente lo asocia con México. Y la verdad es que hoy por hoy se hace muy buen doblaje en Argentina, en Chile, en Venezuela, y así como se hace mal doblaje en esos lugares, y en México también. Digo, hemos emparejado un poquito el nivel, a pesar de que siempre voy a decir que México es la meca del doblaje latino, sin duda alguna.
Y Retomando un poco sí, lo que ahí está. decías al principio, esto de que te gusta dibujar, ¿alguna vez pensaste fusionar las dos cosas, el dibujo y el acting, ponerle la voz, algo tuyo propio? Totalmente, totalmente. Yo hasta ahora, digamos, lo que pude lograr con el dibujo fue publicar 2 historietas, que son 2 capítulos de la misma historia, que se llaman Ewen. El primer libro se llama La leyenda del mate de oro y el segundo, El despertar del bosque. Y me encantaría, digamos, el sueño sería que venga Juan Carlos Netflix y diga, che, quiero hacer la serie animada y poder estar ahí en el departamento de dirección de voces para yo elegir el casting, para yo grabar algún personaje, por supuesto, por ahí. Me encantaría poder fusionar las dos cosas. La realidad es que a mí el dibujo es lo primero que afloró en mí artísticamente de chiquito. Yo me tiraba a dibujar horas y horas y horas y horas y horas. Y por H o por B lo fui dejando medio de lado y me fui abocando más hacia otras cosas, pero siempre está ahí, siempre trato de darle rienda suelta. Cuesta, es difícil encontrar el tiempo para sentarse a dibujar, además que a mí particularmente, y creo que le pasa a todos los dibujantes, yo pierdo totalmente el sentido del tiempo cuando me pongo a dibujar. Yo creo que a lo mejor pasaron 2 horas y pasaron 6. Entonces, me cuesta ordenarme, como de hecho, costó años poder publicar las 2 primeras historietas, y la tercera parte, que vendría a ser el cierre de esta historia de Nehuen, está ahí en proceso hace ya tiempo, y por ahora no me estoy pudiendo sentar a continuarla, porque no tengo, que ahora tuve una hija, más pandemia, más trabajo, o sea, es como, ya no tengo de dónde sacar el tiempo. Y hablando ahora de con- pandemia y el trabajo, ¿cómo te pudiste adaptar? ¿Cómo lo viste a esa situación? Por suerte yo tenía ya armado un micro estudio hogareño en casa, básicamente un rincón medio acustizado con sábanas y algún almohadón, porque yo ya grababa algunas cosas desde casa, algunas locuciones y cosas así. Entonces cuando surgió esto y hubo que empezar a trabajar desde casa en doblaje, que es lo que más hago, tuve que mejorar un poquito el sonido, reacomodar algunas cosas, buscar un rincón un poquito más, menos ruidoso. Y bueno, hicimos pruebas y todo, y de a poquito también los estudios fueron aceptando que si se ponían a puntualizar en cada problema que tenía la acústica de cada actor, no terminábamos grabando. Entonces, nada, se permeabilizó un poco eso, y bueno, obviamente los operadores técnicos y los mezcladores están trabajando muchísimo más que antes para tratar de igualarle el sonido de todos los que grabamos. Pero bueno, por suerte no me puedo quejar, desde que empezó la pandemia yo tuve trabajo en continuado, y de hecho hasta he rechazado trabajo porque no doy abasto también, porque son otros tiempos también, ¿no? Uno ganó en los tiempos que perdía tal vez en traslado, pero al mismo tiempo estás en casa, hay quehaceres del hogar que antes por ahí se resolvían de otra manera y ahora hay que resolverlo uno. Mi hija, mi mujer están acá en casa también, entonces si mi mujer de repente necesita ponerse a hacer otra cosa, yo tengo que bajar de mi estudio y encargarme de mi hija, que igualmente obviamente que lo agradezco, porque si no hubiera sido por la pandemia yo seguramente estaría trabajando afuera de casa y llegaría a las 5 o 6 de la tarde y no estaría todo el día. Pero bueno, son cosas que hay que ir ordenando y no me puedo quejar, repito, afortunadamente, gracias a la tecnología, no perdí oportunidades de trabajo y estoy muy contento con eso. Va a ser difícil volver, porque yo vivo acá en zona norte de la provincia de Buenos Aires, y para ir a grabar algún estudio del centro es 1 hora y media de viaje, Claro. y el hecho de decir ahora, che, me conecto y ya está, es como tentador. Sí. Sí. Ale, ¿tuviste algún personaje que te exigió la voz? Y la voz en sí, siempre cuento el mismo, que fue un personaje, un monstruo que aparecía en la serie Bajo Terra, que era un monstruo que cuando me castearon me dijeron, mirá, es un bicho que aparece en un solo capítulo, tiene un par de frases, bueno, y era como una cucaracha monstruo gigante, que hablaba todo eso. Entonces fue como, bueno, muy exigente, pero me animé a hacerlo. Entonces mandan el casting, cuando quedo me dice la directora, mirá, el problema es que no aparece en un capítulo, aparece en 2 capítulos, y es recontra protagónico en esos 2 capítulos. Entonces fue difícil y hubo que dividirlo en varias sesiones de trabajo para no lastimarme la voz. Y después, lo que sí hay son personajes más exigentes desde lo mental,
porque hay un personaje que amo y que amé hacer, pero también odié, que es Abed de la sitcom Community, que es un personaje que es súper monocorde en cuanto a su interpretación, pero habla a una velocidad tremenda y además tiene una característica que es que habla todo el tiempo sobre cultura pop y hay muchas referencias sobre cosas muy del entretenimiento y sobre todo yankees, Sí. y los guiones de la serie eran un horror, o sea, venían realmente hechos así nomás, rapidísimo, porque había que sacar 6 capítulos por semana, entonces te encontrabas con diálogos que no tenían sentido, referencias a series o películas que acá nadie conoce, entonces con el director nos poníamos a readaptar y corregir, como el mío hablaba tan rápido, o sea, en el inglés es mucho más directo todo, ¿no? En cambio, cuando lo traducís literalmente al español, te queda el doble de letra. Entonces teníamos que empezar a achurar letra, a meterle velocidad, te salía de grabar cada capítulo totalmente quemado. Y bueno, esas cosas que decís, qué lindo, pero quiero que termine ya, no aguanto más, me quemaba la gorra, la verdad. ¿Tenés algún personaje que te hubiera gustado doblar, pero que tal vez no hayas quedado en el casting o simplemente no te haya tocado participar del casting? Mirá, de los que no queden en el casting, suelo tener un sistema muy útil que es lo borro de mi cerebro. O sea, no me acuerdo para qué casting no quedé y que dije, "Ah". La verdad es que he hecho millones de castings donde no quedé, por supuesto. Donde uno siempre quiere estar, irónicamente es donde está la nostalgia también, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una serie como Dragon Ball, que todavía hoy se sigue produciendo capítulos nuevos y se sigue grabando, me encantaría poder hacer algo ahí. Pero bueno, se graba en México, pequeño detalle. Claro. Después de lo que tiene que ver con producciones de acá, y hay un montón, hay unas series de Disney hermosas que salieron ahora hace poco, que se llama La Casa Búho, Anfibia, que me hubiera encantado participar en algún personajito, pero bueno, no me tocó estar tampoco. Pero sí, obvio, todo el tiempo uno se topa con material y decís, ay, ¿cómo no me llamaron para hacer, aunque sea algo, viste, ser parte? A mí me encanta igual escuchar a mis compañeros y ver algunas series, y sé que se dobló acá, me divierte mucho, porque también me hace saber dónde estamos como industria, ¿no? Y si seguimos creciendo o no. Muchas veces me topo con cosas que me dan bronca por cómo están hechas, así a la pasada, sin esfuerzo, y después también te topas con cosas que decís, qué bien, cómo quedó esto, qué orgullo, y son la bandera que uno saca, ¿no? Para hablar del doblaje argentino constantemente. ¿Tenés algún referente acá en el país que vos digas, este es mi, no sé si ídolo, pero alguien que vos sientas que tal vez sea tu inspiración, o tal vez algún colega que vos decís, che, me gustaría poner la garra que le pone este? Yo trato de ponerle mucha garra, y lo que tengo sí es gente que me pasa esto de que los escucho trabajar y me agarra, es como, yo soy muy futbolero también, y es como ver una gran jugada y decís, ¡ah, qué ganas de jugar al fútbol! Es eso, o sea, como los escucho y me motivan a mejorar, y como que digo, qué bueno poder hacer una escena con él, con ella. La verdad que tengo mucha gente que admiro mucho acá. Es un poco injusto tal vez nombrar, ¿viste? Sí, Y sí. olvidarse de algunos, pero Seba Castro Saavedra, Gustavo Dardés, Javi Gómez, Pedro Ruiz, muchos además con voces que no se asemejan a la mía, ¿no? Digamos que ni siquiera no es que podríamos competir. Claro. Por eso me encanta también escucharlos, porque siempre son personajes que yo jamás podría hacer. Y después en cuanto a las mujeres, bueno, Agos Longo, Lolo Muñoz, qué sé yo, Mariela Álvarez, hay muchas actrices muy buenas, Jimena Bieber también, una gran actriz ecuatoriana que está laburando acá en doblaje hace tiempo. Total, yo de vez en cuando estoy dirigiendo cada vez más doblaje, y me encanta cuando elegís a un actor o una actriz y después ves el resultado y decís, sí, eso era, muy bien, qué bien. O sea, es como te da un placer muy especial escuchar cómo queda el resultado final, y es lo que a veces me da como un poquito de bronca de decir, che, ¿por qué no? Porque si vos le preguntás a los fans, sobre todo a los que saben de doblaje, el doblaje argentino es como que lo tienen como una porquería.
Y hay cosas que decís, "Ay, si está re bien esto, ¿por qué estamos tan mal vistos?". Y bueno, también se hicieron muchas cosas mal, y se siguen haciendo, lamentablemente. Pero a veces creo que nos caen demasiado duro y tendríamos que valorar un poquito más ciertos trabajos que se hacen acá. Sí, Hay a como, veces también el desconocimiento del fan, ¿no? Tal vez ve una serie y dice, está tan bien hecho que capaz que lo hicieron en México, pero a veces es un producto nacional el doblaje. Doy un caso, un ejemplo personal mío. Hace poco me enteré que Dave el Bárbaro, una serie que la vi durante toda mi infancia, fue doblada acá en Argentina. Son puros actores Ujú. argentinos, locutores. Entonces fue como, wow, qué buen producto. La verdad que yo no lo había Sí, notado. sí, muchas veces te digo incluso que hay fans que dicen, che, está buenísimo el doblaje, te dice en Argentina, es verdad, sí, porque hay cositas que no. Sí, dale. O sea, o está bueno o no está bueno. Yo creo que, como todo lo artístico, a todo le podemos encontrar algo acá, algo allá, será distinto seguramente si es mexicano, si es argentino, eh, pero creo que uno tiene que tratar de ser menos hater, es algo muy difícil hoy en día, ¿no? Hoy es blanco y negro, o blanco o Sí. negro todo. Es muy difícil sentarse como público y decir, che, me gustó. Y viene ya otro y te dice, pero y esto, y esto, y esto. Está bien, puede ser lo que decís, que tenga algún error de guión o que la actuación de tal personaje no haya sido, pero en el conjunto está bueno, funciona. Eso es lo que hay que empezar a ver también un poco. Me parece que caerle tan enormemente a todo y exigirle que todo sea perfecto en todo aspecto, me parece que se es un poco cruel en ese sentido. Alejandro, ¿crees que el doblaje acá en la Argentina, el crecimiento, lo habías dicho hace un momento, es cuestión de tiempo también? ¿Que va creciendo el doblaje acá o...? Sí, sí, yo sin duda desde que yo entré en 2005 vi que los estudios están explotados cada vez más. Estudios que han abierto salas nuevas, nuevos estudios que han abierto, cada vez más con las plataformas online, porque el doblaje creció mucho a partir primero de la llegada del DVD, que venía con las opciones de idiomas en sus menús, y después con la llegada de las plataformas online, que uno puede elegir, podés ver algo en turco si querés. Entonces, en ese sentido, creo que el doblaje tiene vida para rato, y de hecho necesitamos de la gente nueva, necesitamos que se forme gente nueva y que se empiece a llenar un poquito del ambiente de gente buena, nueva. Yo te repito, ahora dirigiendo, de repente me encuentro con una cantidad de limitaciones tremendas en cuanto a casting. De pronto tenés una serie donde hay 3 conductores o 2 conductores, y cada capítulo hay 2 o 3 invitados que van cambiando, y llega un punto donde a partir del capítulo 10 te quedaste sin gente, y decís, ¿a quién llamo? Y no se te ocurre, y le preguntás a alguien, a otro director, y te tiran todos nombres que ya usaste. Entonces es raro que pase eso. Hay mucha voz de mi rango para abajo, ponele veinteañeros, es como que hay un gran caudal de voces en ese rango, pero ya voces más adultas, de 30 y pico para arriba, que puedan hacer padres, que puedan hacer abuelos, hay cada vez menos, y es increíble que pase eso. Por eso necesitamos nutrir más este ambiente, para tener de dónde elegir. Realmente. Para ir cerrando, Alejandro, hasta ahora hemos charlado y hemos escuchado entrevistas donde actores y directores de doblaje hablan de la importancia de formarse como dentro de la actuación. ¿Vos qué opinas de eso? Sí, totalmente, totalmente. Y yo cuento siempre lo mismo. Yo venía haciendo algo de teatro, comedia musical, amateur, cuando era chico. Entré con esa base a doblaje y después, buscando trabajo, porque doblaje no me iba demasiado bien, entré a una compañía de teatro en inglés que hacía obras para chicos y para escuelas y para universidades inclusive, que me permitió viajar por todo el mundo haciendo obras en inglés. Podías ir a cualquier país, total era una obra con fines educativos, ¿viste? Y tuve como 2 años y medio haciendo eso, donde claro, doblaje era cuando volvíamos a Argentina, despuntaba el vicio grabando 2 o 3 bolos, pero no me podían dar personajes fijos, porque yo me iba. Cuando por fin termino de ese ciclo y me vuelvo a insertar en doblaje, no exagero, las primeras 3, 4 veces que fui a grabar, 2 directores me dijeron, che, ¿cómo mejoraste? ¿Qué estuviste haciendo? Y ahí yo dije, claro, estuve 2 años y medio haciendo teatro sin parar,
ejercitando todos los días, todos los días, todos los días, y eso obviamente que te afloja, te da un montón de herramientas. Por supuesto que hay otras cosas que hay que ajustar desde lo técnico, ¿no? Porque el doblaje es una parte artística, una parte técnica y una parte humana, que siempre digo lo mismo, ¿no? La parte humana está en uno, en ser responsable, llegar a tiempo a las citaciones, nada, todo lo que encierra ser una persona de bien. Después lo técnico se va aprendiendo con el tiempo trabajando en doblaje, eso no hay con qué darle. Y lo artístico uno tiene que tratar de armarse lo mejor posible, haciendo canto, haciendo teatro, haciendo improvisación. A mí me sirvió mucho un curso de improvisación que hice, que fue eso, fue un curso. Y esas herramientas que yo tomé en ese curso que hice, me sirvieron para siempre, para resolver una entrada que no te sale una palabra que tiene que ir y que no encaja y hay que cambiarla, porque o sea, esa inventiva, esa velocidad, realmente con todo ese tipo de formación mejora muchísimo. Así que sin duda alguna que la base fundamental del doblaje es la actuación. Excelente, excelente. Bueno, lo Alejandro, tomamos te como consejo. agradecemos profundamente tu participación, realmente estelar, porque sos una figura Muchas gracias. increíble y un actor realmente que ya tiene una trayectoria impresionante y sos Y exitoso gracias a ya. 55 años que vengo haciendo esto, que diga. No, sí, la verdad que son 15 años, una locura, con interrupciones en el medio, todo. Yo diría que desde 2011 para acá, medio que no paré, o sea que son 15 años de experiencia, pero 9 de no parar. Y nada, un agradecido, amo esto que hago, amo a Gravity Falls, que tengo tatuado acá, por todo lo que me dio, porque es una manera de agradecer también al cosmos lo de doblaje, ¿no? De todo lo que me dio. Así que un agradecido y a ustedes también por esta oportunidad. No, por favor, gracias a vos, un placer enorme. Un placer grande. Nos vemos. Nos vemos. Un beso Vale. enorme. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós.